tardes, sean todos bienvenidos a este conversatorio de la Universidad UNIAC que lleva por nombre Distinciones de lenguajes en cuarentena, creencias, juicios y posibilidades, organizado por la Escuela de Administración, quien expone Verónica Pardo y Sergio Aravena como moderador. Al finalizar la ponencia se estará realizando la ronda de preguntas, por lo que les invitamos a enviarlas directamente al chat de Facebook y en el caso de Zoom, dirigirlas a los moderadores UNIAC usando la opción privada del chat. Queda con ustedes Sergio Aravena. Buenas tardes. Sergio. Muchas gracias por su tiempo, por su presencia. Muchas gracias por acompañarnos. Les agradecemos el que estén con nosotros. Nos reunimos para conversar. Dicen que conversar es abrir el corazón, es conocernos un poquito más. Conversar es bajar las defensas, las máscaras. Y este conversar es un danzar, de un hablar y un oír. Para el área de coaching de la Facultad de Administración de la UNIAC, para que les hable, digamos, y para todos sus docentes, es un privilegio, digamos, contar con vuestra presencia. Le hemos pedido a una de nuestras docentes, la señora Verónica Pardo, que nos acompaña hoy día, hablando acerca de esto de las distinciones del lenguaje. Ella lo va a decir mejor que yo. Entonces, quisiéramos pedirles que nos acompañaran en esta instancia que hacemos al inicio de cada conversación, los que nos dedicamos a disfrutar de conversaciones de coaching. Es una invitación a estar presente, y cuando hablamos de estar presentes, porque Verónica ve nuestras caras por las pantallas, así como yo los veo a ustedes, pero quisiéramos que estuviéramos más allá del cuerpo, estuviéramos también con toda nuestra atención, en plena presencia, con una escucha, con una apertura, con algo que nos cuesta mucho, dejar nuestro ruido interno, dejar nuestros juicios, nuestros prejuicios. No es fácil, pero se puede. ¿Y con qué nos ayudamos? Nos ayudamos a tener esta musculatura, dedicando unos minutos a lo que le llamamos centramiento, y que no es ni más ni menos como el director de una orquesta, que cuando los músicos están a punto de comenzar, les llama la atención con la batuta para poder iniciar el ritmo. Entonces, les pido que, si les parece, pueden cerrar sus ojos. Son 2 o 3 minutos para ponernos en contacto con la respiración, porque la respiración está más a mano de cada uno de nosotros. Y esta respiración la hacemos desde la mecanicidad, obviamente. Es tan usual, tan habitual, segundo a segundo que respiremos, que está en la mecanicidad misma, en el piloto automático. Y quizás una manera de estar presente es como pedirles que se hagan cargo de cómo está su cuerpo,
lleven su mente a su planta de los pies, que está en este momento tocando el suelo, y desde ahí, desde visitando ese lugar, la planta de mis pies, empiezo a subir pensando que es como una luz que me ilumina las pantorrillas, las rodillas, los muslos, mi espalda, mi pecho, y estoy dándome cuenta cómo estoy, cómo está mi cuerpo después de una jornada diaria de actividades, cómo está mi emoción, en qué emoción diría que estoy, y esta luz, como un escáner, va ascendiendo por mis brazos, mis hombros, mi cuello, la musculatura de mi cara, e imagino que al darme cuenta de cada una de las partes de mi cuerpo, me relajo y me regalo estos minutos para estar conmigo mismo, para estar en este presente, en el aquí y en el ahora. Tomo contacto nuevamente con la respiración, cómo entra y cómo sale el aire por mis fosas nasales. Quizás también será el momento para agradecer el que estamos vivos, que estamos respirando. Y desde ese lugar de agradecimiento, de apertura, abrimos lentamente nuestros ojos y les presento a Verónica, que como les decía nos va a conversar acerca de las distinciones del lenguaje en esta situación de cuarentena y qué ha pasado con nuestras creencias, con nuestros juicios en esta situación. Me encanta esta invitación a conversar de esto, Verónica. Te presento. Muchas gracias, querido Sergio. Muchas gracias por este regalo. Me encanta el título de la canción, en realidad. Estamos hablando de un lenguaje que es muy particular para nosotros los coaches, pero que también queremos compartirlos con todas las personas y qué significancia nos dan a nosotros y también qué posibilidades les abren a todos para sostener conversaciones significativas también y adquirir ciertas competencias conversacionales. Maravilloso. Es bonito. Y para el mundo que no es del coaching, cuando hablamos de distinciones, ¿qué debiéramos escuchar? ¿Qué debiéramos entender? ¿Y por qué distinciones del lenguaje? Eso me suena muy nuevo para alguna persona. Puede sonarle, ¿qué es esto de la distinción del lenguaje? Pues yo lo hablo y ¿qué es esto de las distinciones? Mira tú cómo lo podemos traspasar a la gramática, en donde le podemos dar un significado a las palabras. Y en este caso, nosotros hablamos de ciertas palabras que nombran y dan un significado particular también a nuestra forma de ser y de conversar. Esto tiene que ver con un dominio y un conocimiento profundo de cada una de ellas para poder sostener conversaciones con otros y sostener conversaciones en torno no solo al hablar, sino también al escuchar y también estar en una posición donde me pongo en el mundo del otro. Entonces son formas de conversar. Dominar algunas distinciones pasan a ser claves al momento de entender mi propio estar en la vida. Y entre ellas podemos mencionar ahí declaraciones, juicios, el perdón, decir que sí
o decir que no también, que nuestra cultura es tan limitado a decir que no. Entonces, cómo eso también nos lleva a un mundo de nuevas posibilidades y a un estar con un otro también en una paz. ¿Y me podrías dar algún ejemplo de distinciones del lenguaje? Aparte de las que me dijiste, sí, no, sí, eso es usual para mí. A ver, pensemos que más allá te puedo mencionar en realidad muchas de ellas, pero por ejemplo existen aquellas que están asociadas con las declaraciones que hacemos, es decir, de cómo nosotros hablamos y nuestro hablar no es inocente. Al momento de generar una declaración, estamos cambiando el mundo a partir del momento en que lo estamos diciendo. Es decir, tal como yo te decía, por ejemplo, una declaración fundamental en términos de distinción, es decir, que no, implica también que cambia el mundo para un otro, a quien le estamos entregando esta respuesta, por ejemplo. Entonces, va cambiando el mundo a partir del momento que lo decimos, y muchas veces desde el no conocerlas nos podemos enfrascar en ciertas conversaciones donde no necesariamente estamos generando una conversación productiva, sino más bien estamos generando una conversación basada solo en mí y no en un otro. Entonces, tomando en consideración también a un otro. Están los juicios también, está la declaración del perdón, entre otras cosas. Entonces, son elementos del lenguaje que nos generan un estar y un bienestar con un otro también. Pensando también que el lenguaje genera nuevas realidades a partir del momento que lo estamos diciendo. Súper, me queda claro. Muchas gracias. De nada. Bueno, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Ahí veo algunas caritas conocidas. Me da gusto que estén. A todos les doy la más cordial bienvenida. Estamos en un excelente espacio de regalo que nos da Kairos para nosotros y también para poder compartir. Estamos en un escenario que, lleno de pantallas, donde los imagino más bien conectados que desconectados, y la idea es poder compartir algunas distinciones que se han ido aflorando a raíz de la cuarentena. Aquí el único momento que les voy a compartir pantalla va a ser para que puedan participar ustedes, ¿sí? Y les voy a compartir solamente un sitio web que me gustaría que pudiesen entrar ustedes, se llama menti.com, ¿sí? Y es donde los quiero invitar a incorporar 3 palabras que ustedes hayan utilizado recientemente en esta cuarentena, cómo se incorpora un nuevo lenguaje hoy día en un escenario donde estamos en pandemia, donde estamos confinados. Ahí les menciono varias palabras, ¿sí? Con la idea de poder construir una nube de palabras que han aparecido en este estar siendo en cuarentena, ¿cierto? Y desde ahí poder construir nuestro conversatorio. ¿Qué ha pasado con esas nuevas palabras, con esas nuevas distinciones también, que nos han cambiado el hacer, nos han cambiado el quehacer también? Entonces, mientras ustedes ingresan ahí a menti.com, la idea es que con el código que está disponible, ingresen a lo menos unas 3 palabras que estén usando en cuarentena y veamos cómo se construye esta nube de palabras. Paciencia, qué bonito. Virtualidad, amor, encierro, qué lindo. Mientras ustedes van incorporando cada una de las palabras, aquí la idea es que veamos cómo estas palabras han ido impactando en nuestro quehacer, qué palabras han ido emergiendo, qué nos está pasando con ellas, cómo estamos viviendo este tránsito. Y algunas reflexiones y también
poder mostrarles la premisa del coaching ontológico que le mencionaba recién a Sergio. El lenguaje construye realidades. Fíjense ustedes cómo estas palabras se han vuelto parte de nuestro cotidiano hoy día, nuevas formas de hablar y también de comunicarnos. ¿Qué significa cada una de esas? Yo hace muy poquito estaba leyendo un artículo que decía que lo mencionan como un efecto mariposa desde el punto de vista lingüístico, es decir, el lenguaje COVID-19 hoy día pasa a expandirse tan y cual más rápido que la propia pandemia. Entonces fíjense ustedes cómo hoy día hablamos con tanta propiedad, con un repertorio de términos, de expresiones, ¿cierto?, que no han sido inocentes, porque a partir de la declaración de estas palabras, de su existencia, han ido generando nuevas realidades. Mire cómo aparece: encierro, familia, reinvención, paciencia. Lo vamos a mirar. Sobremesa, coyuntura, sincrónico, caos. Miren cómo aparecen bonitas palabras ahí, que no me habla de la palabra en sí misma, sino que me habla también de quienes las mencionan. Nosotros aquí desde una mirada del coaching, cada uno de nosotros ha dejado de actuar en transparencia, es decir, aquí se nos ha generado un quiebre, este quiebre de transparencia. Aquí se nos revela todo un suceso que nos conduce a modificar nuestra visión y también nuestras posibilidades, el marco de acción, lo que nos lleva a ocuparnos de ello. Hoy día estamos ocupados en este espacio y nos lleva al propio dominio de la acción. ¿Qué nos está pasando hoy día? Entonces miremos de nuevo esta nube. Paciencia es la más grande, familia, virtualidad, encierro principalmente, esperanza, me gusta mucho. De cómo aparece mucho un concepto que está en positivo, y esa es la invitación que yo les voy a hacer, a poder hablar en positivo y desde mi interpretación contarles lo que he ido mirando en distintos escenarios. Aburrimiento, las gracias, maravilloso. Héroes, perfecto. Encuentros, también bonita palabra, ¿no? ¿Cuál? Encuentros. Encuentros, así es. Ahí ya les voy a contar. Como este que estamos llevando a cabo. Si apartamos desde este, fíjate tú cómo se hace, cómo da sentido el concepto de café virtual, de café en línea que tenemos implantado en UNIAC. Teletrabajo. ¿Les suena? Me imagino que les debe sonar. Expansión online. Me suena al ámbito de la educación, ahí también les puedo contar historias relacionadas con esta cuarentena. Al parecer ya tenemos ahí respuestas de 15 de los asistentes, así que ojalá que se lo puedan grabar. Yo lo voy a dejar aquí grabadito para irlo mirando, y voy a dejar de compartir para poder visualizarlo ahí a cada ratito. Fíjense ustedes cómo conceptos de pandemia, cuarentena, este aburrimiento y este encierro han generado también discusiones respecto de otros lenguajes. ¿Se recuerdan ustedes que se habló de distanciamiento social y que hubo que corregirlo, porque en realidad lo que se pedía era un distanciamiento físico? Como desde el lenguaje, ¿cierto?, nos estaban prohibiendo estar cerca de un otro por cualquier otro medio. También los resultados, por ejemplo, de un PCR, los casos asintomáticos. Hemos tenido hoy día mucho conocimiento desde el punto de vista estadístico, ¿cierto?, en donde se habla de un crecimiento exponencial. Y fíjense ustedes que lo que uno observa, en mi caso, es a muchas personas que quieren que esto deje de suceder y por lo tanto comienzan a actuar en consecuencia, ¿sí? Y voy a tomar la palabra muerte, ¿sí?, que la pusieron ahí desde las primeras.
y yo creo que va a ser la única palabra que la tomo como parte de nuestra esperanza al término de la vida, ¿cierto? Pero que se nos adelanta a raíz de una variable que nos invade. Y fíjense ustedes cómo desde ese lugar, mirando esa palabra desde un escenario en algunos casos muy ajeno, se nos acerca muy rápido. Y empezamos a pensar en cuidarnos y en tomar no acciones, sino más bien a no salir y a cuidar a otros. En este escenario, por ejemplo, a cuidar a los tatas, a cuidar a los papás. Si soy un caso asintomático, puedo contagiar a otra persona y comienzo también a actuar en consecuencia respecto de este concepto que se me viene encima, ¿cierto? Como una nube que está relacionado con la muerte, muy cercano a ese escenario. Y cambia el accionar nuestro desde ese lugar. Tomo también desde lo que está pasando ahí el concepto de teletrabajo y me enfoco a lo que está sucediendo hoy día a nivel organizacional, que es lo que estamos mirando. Han sucedido muchas cosas y solo ahí demuestra, sabemos que ha aumentado la tasa de desempleo, pero a nivel de las organizaciones, yo creo que cada uno de ustedes está en una organización o estuvo en una de ellas y ha tenido que vivir esta consecuencia de una cuarentena, declarar una declaración, una distinción importante, una declaración de cuarentena que cambia el mundo a partir del momento que se dice. Sucedieron cosas, se tomaron decisiones. ¿Qué pasó con los liderazgos? ¿Qué está pasando hoy día desde el punto de vista de la inversión? ¿Cómo se están llevando hoy día las nuevas conversaciones? ¿Cómo se están desarrollando nuevas plataformas tecnológicas? Hoy hay equipos de trabajo que están trabajando full, ¿cierto? Para proporcionar un servicio a través de estas plataformas. Yo me imagino que más de alguien de los que está conectado ahí ha tenido que estar trabajando día y noche para dar un soporte a una decisión organizacional. Estamos entendiendo desde el hacer también estas decisiones, pensando que antes solo teníamos una instrucción sin saber cuál era el objetivo y hoy día no solo se están manejando estas decisiones a nivel de gerencia, sino también a nivel operacional. Es decir, quedarnos en casa implica que las empresas vengan también a nosotros. Se han generado también nuevos escenarios de empleo relacionados con el delivery, por ejemplo, relacionados con el llevarnos los productos y los servicios a nuestra casa. Entonces, imaginen cómo una declaración específica, que, como les digo, tiene parte de nuestro título de la canción, que es cuarentena, nos muestra un escenario de muchas acciones nuevas que no necesariamente estábamos acostumbrados a hacer. Le sumo a esto de las organizaciones, pensándolo así como muy en macro, hago una bajada hacia el concepto del teletrabajo, que lo mencionaron también ahí en nuestra nube. ¿Qué pasa hoy día con el teletrabajo? Una nueva mirada y una invitación a reconocernos en nuestro espacio privado, ¿sí? La casa era un espacio muy privado, que no necesariamente se mezclaba con nuestro quehacer laboral. ¿Cómo se han visto también los liderazgos desde ese lugar? Y ahí les regalo también otra pregunta: ¿qué está ocurriendo cuando se nos cruza la familia en la pantalla? ¿Qué están viendo ustedes cuando aparecen los niños? ¿Sí? Aquellos que también nos requieren, junto con un supervisor, junto con un líder, junto con una jefatura, aparecen también nuestras familias demandándonos en un espacio donde era de ellos, ¿sí? Y no era necesariamente un trabajo. Yo creo que es aquí donde ha aparecido un ser humano íntegro, enterito, ¿sí? Que no solo trabaja, no solo cumple objetivos, es un ser humano que tiene muchos roles también, que comparte con otros, ¿cierto? Y en donde ha hecho una invitación, donde ha abierto sus puertas a sus compañeros de trabajo, donde sabemos que existía una familia desde el conversar. Sin embargo, hoy día lo estamos viendo con los niños rondando ahí y dando vuelta.
nos conocemos hoy día ya a nivel familiar y laboral, pero a través de una pantalla. Hoy día estamos en una manera distinta del estar y del hacer también. Varios de estos elementos los abordó nuestra colega Carolina en el conversatorio de las 5 de la tarde y me quedé con esa frase, una manera distinta del estar y del hacer las cosas. Estamos trabajando, aquellos que están trabajando, que tienen el privilegio de estar trabajando todavía desde el teletrabajo, en un escenario que es totalmente distinto. Ahora, ¿qué es lo que visualizo? Visualizo nuevas conversaciones distintas, muy distintas a las que teníamos a nivel laboral desde un correo electrónico, por ejemplo. Se ha cambiado la forma. Por ejemplo, en el caso de los correos electrónicos, si yo recuerdo uno, dice, estimada Verónica, por ejemplo, dice, solicito que me envíes las notas a más tardar el día viernes, ¿cierto? Y aparece ahí un atento a tus comentarios, tal como decía el humorista Jorge Alís, atento a tus comentarios, y ahí quedaba el correo electrónico. Sin embargo, hoy día veo nuevas formas de conversar, frases de esperanza y también de recordación hacia el cuidado. Comenzamos a escuchar a través de un correo, estimada Verónica, espero que estés bien junto a los tuyos. ¿Cómo están tus papás? ¿Cómo está tu hijo? ¿Están trabajando? Y luego el foco de la conversación para luego una despedida, ¿sí? Donde nos dicen, cuídate, que estés bien, no salgas si no es necesario. Fíjense ustedes el acercamiento que hoy día se está generando en las conversaciones a nivel laboral, ¿sí? Mucho más certero, mucho más, y tomo la palabra de la nube nuevamente, desde el amor, desde el convivir, desde el estar con otros también, colaborando. Ahora, desde el punto de vista de los negocios, ni qué decir cómo las organizaciones se han tenido que reinventar. Ya aparece ahí una reinvención en nuestro mapa y sé que parte de quienes están en este conversatorio ha tenido que reinventarse en la forma de desarrollar su trabajo. Pensemos, las organizaciones también hoy día han migrado al e-commerce, pero eso también significa que nosotros como chilenos hemos cambiado. ¿Y por qué les digo que hemos cambiado? Nosotros hasta el año pasado éramos el segundo país que tenía menor confianza en todos los ámbitos. Es decir, somos el país que más contrata seguros. Somos el país que más trámites hace en notaría para poder dejarlo por escrito. Éramos el país que le ha costado más hacer las compras a través del tema online. Fíjense cómo hoy día no tenemos ninguna duda en ingresar una tarjeta de crédito y hacer una transferencia para que nos llegue el alimento, un producto o cualquier otra cosa, digamos, que hemos solicitado porque no podemos salir. Hemos cambiado, estamos cambiando. Vamos a volver a la normalidad, ese pasado ya no va a estar. ¿Sí? Se ha empezado a incorporar otra forma de confiar entre nosotros. Fíjense ustedes también en otros ámbitos, qué nos ha pasado desde el punto de vista de la educación. Aquí puedo hablar con bastante más propiedad. Aquí se han quebrado transparencias de las organizaciones educacionales. Ni qué decir de los profesores, ni qué decir de los propios alumnos y también de las familias. Fíjense ustedes el juicio, el paradigma asociado con la educación online. La calidad, cómo poníamos ahí el tema de una clase presencial versus una clase online, ¿sí? Teníamos ahí el juicio de qué tenía mayor calidad que la otra. Y hoy día nos encontramos con todas las organizaciones educacionales, las instituciones de educación, transmitiendo directamente online a través de pantallas, donde aquí aparecen ideas desde una universidad y se migra hacia otras y todos comienzan a adoptar nuevas formas de un estar siendo. Por ejemplo, se han minimizado los tiempos en pantalla. Hay muchas clases sincrónicas. Nosotros teníamos, por ejemplo, 2 módulos. ¿Qué significa estar conectado 3 horas con los estudiantes? Por lo tanto, hoy día los módulos no pueden ser mayores a 1 hora de conexión. Y se está estableciendo
un nuevo estándar al respecto con todas las organizaciones. ¿Qué está pasando con las evaluaciones también? ¿Sí? Donde hay un paradigma asociado con la trampa. Las evaluaciones son asincrónicas. Le entregamos la evaluación al alumno y el alumno la tiene que hacer en 2 o 3 días. ¿Cómo cambia esa mirada? Ojalá que no tengamos que volver a la forma antigua de este pensar, de esta didáctica para poder acompañar a nuestros alumnos en sus aprendizajes. Se incorporan en los calendarios académicos las semanas de receso. Hoy día todas las universidades están incorporando semanas, una semana para que el alumno pueda descansar, el profesor también pueda descansar, el alumno se pueda poner al día los contenidos, pueda revisar el material, pueda revisar los videos. Dependemos de una variable externa, como me decía hoy día en la mañana una directora de escuela. ¿Qué pasa si se nos cae Zoom? ¿Qué pasa si se nos cae Teams? Estamos conectados en plataformas que no dependen de nosotros. Y aparecen también nuevos pedidos desde la coordinación de acciones para el logro de un mejor bienestar para los alumnos. Y aquí es donde yo digo que no hemos reemplazado el patio, ¿ya? Y ya les voy a contar por qué. ¿Qué me ha pasado en el contexto de clases sincrónicas? Encontrarme con la familia, ahí no digo interrumpiendo, sino más bien queriendo saber, a los niños queriendo saber qué están haciendo, qué se está haciendo a través de una pantalla, queriendo saber quién habla. ¿Qué me ha pasado? El tener que reinventarme como docente, como académica, como profesora, para poder bajar mi nivel de frustración cuando me encuentro con esas cajitas negras silentes. ¿Qué es lo que nos pasa con eso cuando nosotros estamos mirando, cuando hemos estado acostumbrados a mirar como un alumno te asiente, como en realidad te dice que está comprendiendo, cómo se generan preguntas, y sin embargo en nuestras primeras clases nos aparecen estas cajitas, como les digo, estas cajitas negras con iniciales, con nombres, sin siquiera un video, y como dicen ellos, todos muteados. Pero sin embargo, debo reconocer que se han generado nuevos espacios de conversación. He reemplazado el patio, ese patio que al finalizar la clase te encontraban los alumnos para poder conversar. Hoy día te esperan a que termine la clase para preguntarte, profe, ¿tiene un minuto? Y comenzamos a conversar. Y aparece el alumno en pantalla, aparece su voz para contarte cosas, para preguntarte. Es decir, hoy día, ¿qué ha pasado? Seguimos siendo entes sociales, seguimos siendo entes conversacionales, seguimos siendo estas personas que requerimos de otros. Y lo único que ha cambiado, en este caso, ha sido el medio. ¿Dónde lo aprendimos? ¿Cómo lo estamos aprendiendo, diría yo hoy día? Es un nuevo aprendizaje, no sabemos de esto. No hay nadie que tenga experiencia respecto de cómo funciona. Estamos construyendo en el andar. Si abordamos un poquitito más en profundidad qué es lo que está pasando en los hogares, ¿sí? Solo a raíz de estas palabras, ahí como decían, quiero volver a mirar la familia, aparece muy en grande en nuestra nube de palabras, y la paciencia. Hemos tenido en los hogares espacios de encuentro y también de desencuentro. Estábamos acostumbrados quizás a solo vernos un rato en la noche, ¿sí? Donde posiblemente se hayan tenido que acelerar algunas decisiones del estar juntos. Aparecen también nuevas formas de conversación. Aquellos que viven solos y solas hoy día se acompañan con otros para compartir, por ejemplo, qué hiciste de almuerzo, qué hicimos de once, cómo amaneciste hoy, ¿cierto? Para aquellos que están viviendo aclanados, cómo se encuentran en algún momento hombro a hombro en un sillón para ver una película, para poder escuchar música. Se nos aparece en paralelo también el concepto de solidaridad, ¿ya? Y esto ha generado una pregunta, ¿cómo estamos hoy día cambiando las formas de conectarnos con el mundo? Y yo creo que estamos entrando en el mundo del otro. Hoy día estamos generando un sentido de comunidad
un sentido de trabajo colaborativo, donde posiblemente estemos en este aburrimiento, en este confinamiento, pero sin embargo estamos sabiendo de los otros, tanto en la comunidad, en los edificios, en los condominios, las vecindades, para poder acompañar a quienes están enfermos, para quienes no pueden salir a comprar. Estamos retomando el concepto de vida, que significa poder interactuar como sistemas abiertos y vivos, ¿cierto? Colaborando con otros, ¿sí? Respirando el aire que también es de un otro. ¿Cómo aparece también el concepto de la amistad? Aquí yo rescato una frase que me encanta porque la comencé a vivir esto en este último tiempo, donde aparece la frase: hola, pasaba por aquí, ¿cómo estás? A través de un chat, a través de una mensajería de texto. Pasaba por aquí, quería saludarte, quiero saber cómo están los tuyos. Aparecen estos tiempos nuevos para pensar, el pensarte, amigo, amiga, en donde de toda la vorágine que teníamos antes, no necesariamente teníamos los tiempos para encontrarnos con otros, y hoy día, y yo acerco esta tacita y digo, tengamos un café en línea, compartamos este café para saber cómo estamos, cuánto nos tarda. Sin embargo, antes era, oye, juntémonos en alguna parte, veamos, ¿no? ¿Qué día puede? Más el trayecto, más el traslado, y hoy día es, mándame el link. Y abrimos una pantalla y nos encontramos. Como hoy día, mándame el link y miren qué maravilloso este escenario donde me encuentro con gente también muy querida. Cómo este encuentro virtual se torna un medio maravilloso para poder encontrarnos, ¿sí? Compartir música, lo que hicimos de comer, como les digo, un café en línea. Aquí yo me quedo un ratito pensando, porque, insisto, cambian los medios, pero seguimos siendo entes sociales. Sergio, déjame en una pausa en esta emoción. Oh, no, estaba pensando cuáles son mis palabras habituales durante... Yo cumplí 5 meses, ya ahora vivo en Santiago Centro. ¿Y cuáles han sido mis palabras habituales? Y como tú decías, el lenguaje nos describe, el lenguaje no es inocente, las palabras que ocupo hablan de mí, y cuando tenemos esa sensibilidad, digamos, de que el lenguaje te abre o te cierra posibilidades, de que al final te hace una vida más llevadera o menos llevadera. Y si eso es contigo, ¿qué pasa? Lo que me ha pasado a mí en este encierro de 5 meses con los que están conmigo. O sea, al principio era un poco de broma esto de que, no, es que en China se separaron no sé cuántos, se divorciaron no sé cuántos. Después empezamos a escuchar las situaciones de violencia intrafamiliar en nuestros hogares acá en Chile. ¿Cuánto de eso ocurrió por mi lenguajear, como decimos a veces? ¿Qué palabras ocupé? ¿Qué palabras dije y herí? Entonces, claro, tiene sentido el ocuparnos de nuestras distinciones del lenguaje en esta experiencia de pausa que ha sido nueva para todos. Bueno, les invito, digamos, a poner sus pantallas si quieren y también a abrir conversaciones, ¿ya? Verónica, te digo.
Dime Me nomás. quedo ahí con parte de tu reflexión, porque tal como tú dices, me hago cargo de lo que yo digo, porque estas son mis miradas, ¿sí? Me delata en quién soy cuando hablo de lo que estoy hablando. Y esta es la forma como yo miro el mundo, y desde este lugar también quiero compartirles parte de lo que he visto en este proceso de confinamiento, como digo yo. Se ha intentado sopesar estos tiempos de encierro, como decía ahí nuestras 9 palabras, y aquí yo quedo gratamente sorprendida. Sorprendida en la conversación que no vemos. Cuando hubo un guión, cuando hubo un libreto, donde hubo conversaciones previas, preparativos, para hacer un video de 60 minutos, de 60 segundos y publicarlo en TikTok. Mira cómo yo observo un video de familia, un video de pareja, un video de un niño, de cómo construyen conversaciones para un video de 60 segundos. Cómo se encuentran padres, parejas, hermanos, vecinos, para armar algo en este espacio donde estamos para los otros también, para que otros también se entretengan con eso. Me quedo siempre pensando en aquellos videos y digo, ¿cuántas conversaciones para construir estos 60 segundos? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué están intentando construir entre ellos? Disfruto de lo que no veo de cada uno de esos videos, desde este pensar. Y tal como decías tú, así como algunos están conviviendo, la forma de convivir, la forma como es mi lenguajear con otros, desde estos hitos que mencionas tú, de violencia, de cómo estoy siendo con un otro en este espacio donde no necesariamente estaba acostumbrado a estar con otros, también se me abre otro caminito que tiene que ver con, dado que estamos en confinamiento, mira cómo se quiebra, en mi caso, el juicio personal que tenía hace algunos años de una sesión de coaching a través de plataformas, Zoom, de Teams, hoy día. Entonces, mira cómo se abren también posibilidades a través de un nuevo medio de poder acompañar a través de una videollamada a un otro que lo necesita, que lo pide. ¿Por qué negarme desde mi propio paradigma? Si resulta o no, si no lo sé. Si en realidad quien va a saber si resulta o no va a ser nuestro propio coachee. Sin embargo, nos lo pide. Entonces mira cómo nuestras propias interpretaciones van siendo mejoradas o superadas por una plataforma tecnológica y asumir también desde ese lugar nuestro rol de acompañamiento para otros. Entonces también ahí levanto esta nueva mirada, siendo que posiblemente también se diga que la presencialidad no es reemplazable. Sin embargo, hoy día es el medio que tenemos para estar con los otros. Y estamos llenos como decías tú, de conversatorios, de videollamadas, ¿cierto? De conferencias, y en realidad nos encontramos bastante más personas que si hubiésemos tenido una reunión en presencial posiblemente. ¿Cierto? ¿Y qué hay de esto? Tú hablabas el título creencias y juicio y posibilidades. ¿A qué te refieres con eso de las posibilidades? O sea, de partida hay que pensar en el tema de las creencias, yo creo. Aquí nosotros somos nuestras creencias y nuestra historia. Por lo tanto, funcionamos desde ese lugar. Tenemos ahí juicios maestros que nos llevan a ser como somos y a tener los juicios que tenemos en la vida, como andamos por la vida desde ese lugar, ¿cierto? Ahora, yo hago mucho hincapié hoy día a que en algún minuto algo se nos rompió también desde las creencias con esta nueva palabra que dice cuarentena, que dice pandemia. ¿Qué pasó con las creencias? A mí no me pasa nada. Nosotros siempre hemos sido sanos. ¿Qué sucede con estas nuevas apariciones? ¿Cómo nos cambia nuestro propio comportamiento
de decir, por ejemplo, el cuidarnos, como decías tú, oye, con mascarilla, sin mascarilla. O sea, estamos construyendo una nueva creencia a raíz de un virus que se apodera de nosotros, de cómo llegar a la casa, de por qué cambiarse los zapatos, de por qué, y que después se puede hacer, ¿cierto? Una forma de actuar al llegar a un hogar, por ejemplo. Y uno dice, bueno, vamos a pensar que un niño en 10 años más va a nacer y va a ver que los zapatos siempre han quedado en la puerta. Y para él va a ser una creencia, una respuesta a una pregunta que jamás hizo. Las cosas son así. Hoy día nosotros estamos construyendo un nuevo, las cosas son así, desde el autocuidado. Se nos enseñaba a abrazar, se nos enseñaba a acercarnos a otros, ¿cierto? Vaya a darle un abrazo a la tía, darle un beso a la tía, y hoy día estamos enseñando algo distinto, ¿sí? Toparse el pie, toparse el codo. ¿Qué nuevas creencias estamos incorporando a las nuevas generaciones también? Esta cosa de estar en video, si lo pienso, no saqué la cuenta de que ya tengo, sin embargo, estar frente a un video hoy día, ni les digo lo que significa para mí. O sea, el paradigma y mi úlcera en paralelo. Entonces, pero sin embargo, las nuevas generaciones, ¿qué está pasando? O sea, si yo veo a los alumnos, no aparecen. Pero sin embargo, hoy día los niños se graban constantemente y se hablan y lo muestran, y cero paradigma. Entonces, fíjense ustedes cómo se generan estas nuevas creencias. Por eso digo yo, cómo una creencia puede abrirte un mundo de posibilidades, como también las puede cerrar desde el miedo. Es interesante el tema de las creencias, porque en el fondo nacemos en un hogar que de alguna otra manera nos impone sus creencias. Nacemos en una parte, en un territorio de un país que también tiene sus propias creencias, y después vamos a la educación, Uf, que nos impone sus propias creencias. adiós nomás. Bueno, estamos en una sociedad, digamos, llena de creencias, y quizás en estas situaciones, ojalá que sea un espacio como para desafiar esas creencias. No, en esta situación que es pandémica y que es mundial, vemos, ¿no es cierto?, cómo incluso en el mismo largo y extendido Chile, lo que pasa en Aysén, en Coyhaique, es distinto a lo que está pasando en Antofagasta. Lo que nos Exacto. pasa a nosotros es distinto a lo que pasa en, qué sé yo, en Brasil, en Estados Unidos, al lado en Perú. ¿Y de qué manera aprovechamos eso que nos está mostrando la vida para desafiar nuestras creencias? Porque, como tú dices muy bien, estas son las creencias que nos abren o nos cierran posibilidades en esta época de pandemia y fundamentalmente post-pandemia. Eso es lo que me resuena ahí con eso. Bonito, porque es un escenario que nadie lo ha vivido. O sea, nosotros podemos decir, ah, mira, cuando hablamos de épocas, lo que hablaba la Carola delante, nosotros decíamos, ah, mira, estamos en época de sequía. El abuelo sabía qué hacer en época de sequía. Ah, mira, estamos en época de abundancia o en época de no abundancia. Y los comportamientos ya se traspasaban ahí desde la experiencia. Pero hoy día, fíjate tú, no tenemos ningún escenario siquiera parecido como para poder visualizar cómo movernos, ¿cierto?, a estas nuevas posibilidades. Bueno, pero eso nos pasa a nosotros porque somos jóvenes. Eso nos pasa a nosotros porque somos jóvenes, no tenemos un escenario, digamos, para poder recordar, digamos. Tenemos harto que recordar, o sea, si pensamos en la evolución que, como decía la Carola, por ejemplo, una empresa que evalúa proyectos a largo plazo, yo miro la educación, prácticamente tienen que pasar 20 años para poder mirar si tuvo o no tuvo resultados, por ejemplo, un plan de estudios.
pero aquí en este caso no sabemos, o sea, pensemos que hoy día estamos buscando resultados a través de exámenes, investigaciones, virólogos, líderes, entre otras cosas, por lo tanto es todo nuevo. Ahora, ¿cómo enfrento ese lugar nuevo? Siendo doloroso, como decía alguien por ahí, desde la muerte, siendo muy doloroso, siendo un espacio de miedo, donde me puedo quedar con ese dolor y pasar a un estado de sufrimiento, o sopesar también ese dolor, ¿cierto? Y pensar que hay algo que también puedo aprender y puedo cambiar en mis propias creencias en este nuevo escenario. Entonces, tal como decías tú, mis creencias me abren o no posibilidades en esta post-pandemia que ni siquiera yo la logro así como, yo digo, yo no la visualizo. Me cuesta muchísimo pensar en mañana siquiera. Así que bienvenidos a pensar en el hoy día, que es un poco la invitación que les hago también, en cómo nos Bueno, estamos dando hoy día, de cómo estamos compartiendo. sí, vamos a escuchar a María vamos a escuchar los juicios de María también ahora, ¿ah? Y sus creencias. A ver. Puedes desactivar tu micrófono y puedes hablar. Y después voy a leer un comentario de Matías Ignacio. Te escuchamos, María. Ahora sí. Ya. Hablando del Bienvenida. ¿Ah? Bienvenida. Muy Sí. gracias. Hablando del comportamiento humano que vamos a tener ahora con la pandemia, puedo decir que ahora uno se mira al espejo y es una persona con mascarilla. Imagínense lo que es eso, cómo nos está afectando a nosotros como conducta, porque nos estamos tapando la boca, que es algo para comunicarnos. Imagínense, nos miramos al espejo y no somos personas con mascarilla. Entonces eso va afectando mucho la conducta en el transcurso del día. También no nos deja expresarnos porque nos están prohibiendo que no tengamos aros, que no nos pintemos, que no tengamos metales en el cuerpo. Y eso como que no nos dejan expresarnos, porque uno se pone cosas en el cuerpo para poder expresarnos, ¿cierto? Para ser como la identidad de uno. Entonces eso es muy fuerte, po. Es súper fuerte. Pero lo que podemos sacar bueno de esto es que vamos a tener una habilidad más emocional, una inteligencia emocional, yo quiero decir, porque ya nos vamos a comunicar solamente en línea. Por ejemplo, en el WhatsApp no nos vemos, pero vamos a adaptarnos y a saber identificar qué está sintiendo el otro, siendo que está lejos. No nos estamos viendo, pero vamos a tener que tener la capacidad de poder percibir qué es lo que siente. Yo creo que eso vamos a llegar con esto de la pandemia, eso es lo que vamos a aprender un poquito. Poder adaptarnos y sentir a lo lejos a una persona que está sintiendo, cómo se está, las emociones, aunque no los veamos. Eso que eso es interesante y vamos a tener que aprender una cosa así para poder relacionarnos y sentir lo que está sintiendo el otro sin vernos. Eso es importante. Eso. Tremendo desafío. Gracias. Está bonito. Bonito, bonito. Está bonita la invitación a los aprendizajes, sobre todo. Gracias, María. Gracias a ustedes. Quizás será un espacio para reconectarnos con la intuición. Bueno, lo dejo ahí. Dice Matías Ignacio, más allá de una pregunta, creo que debe añadirse al debate el aprender a relacionarme con los otros, comprender desde una mirada más amplia cómo afectamos a otros y realmente cómo nuestras propias acciones crean lo que somos. La cuarentena es una acción la cual nos deconstruye y nos obliga a reconstruir nuestras relaciones. No solo asumir desde la palabra, también las acciones crean realidades. La concepción de nuestro yo y cómo termina influyendo en el medio y finalmente cómo interactúa el medio o el otro con nosotros. ¿Qué dices, Verónica? A mí me suena esto así como en realidad somos en el lenguaje. Mira, yo puedo generar solo una frase a raíz de eso. Y viene la pregunta primero. ¿Cómo cambiamos el mundo? Y lo cambiamos en la medida que entramos en el mundo del otro. Mira qué simple. Vamos a cambiar el mundo en la medida que entramos en el mundo del otro. Nos salimos de nuestra propia individualidad, ¿cierto? Para entrar a conversar con un otro y entender desde dónde, desde qué vereda está viendo el mundo también.
y cómo generamos estas interacciones para convivir en un bienestar, un bien, de estar juntos. Hoy día, de hecho, a nivel empresarial, a nivel colaborativo, a nivel, en todos los lugares estamos viendo modelos que trabajan desde el estar con otros, de ponernos de acuerdo, ¿cierto? De la cooperación, porque estamos entrando en el mundo del otro, entendiéndolo también. Son los principales acuerdos hoy día que hemos logrado, si lo miramos a nivel de una comunidad, a nivel de una organización. Hoy día vemos personas que ni siquiera tenían pensado cambiar su negocio, hoy día están colaborando en proporcionar alimentación y proporcionar ayuda a quienes hoy día la requieren. Entonces, es mirar dónde está el otro y desde ese lugar también querer cambiar el mundo. Sí. Bueno, y vamos al tema de los juicios, para entrar también en el otro tema. Creo que esto, este es mi propio juicio, de que de alguna otra manera, por lo menos a mí me ha pasado, que esto de que todos somos uno, que un poco lo que tú decías, estoy en relación con un otro, como que así, como decía nuestro amigo, un alcachofazo, porque es así, o sea, si yo no me cuido, en realidad estoy descuidando la salud de los que están conmigo. O sea, esa realidad palpable, tan real, o sea, se me aparece como un juicio así que necesariamente es verdad, es realidad, tengo que asumirlo. A ver, me aparece ahí un deber ser, un tengo. ¿Cuál es mi deseo mayor? ¿Cuál es el deseo mayor de estar siendo? Yo creo que esa es la pregunta clave y en donde cada uno decide dónde quiere estar a raíz de ese deseo mayor. Para algunos el deseo mayor es estar en bienestar con otros, estar en bienestar con mi familia, estar en bienestar con mi pareja nada más, pero tiene que ver con el deseo mayor de cada uno de nosotros. No es solo del accionar inmediato, sino más bien qué lleva ese accionar inmediato hacia mi deseo mayor. ¿Es de existir o es de estar en la muerte con otros, por ejemplo? Yo lo miro un poquitito más a largo plazo, esta mirada, porque me aparece este tener ser, este debo. Y cuando aparece este concepto, estas dos palabras que hablan desde un concepto más de obligatoriedad, me resuena por otro lado, a una resistencia. Debo hacerlo, mira, desde la desazón, tengo que hacerlo. Sin embargo, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que me gustaría hacer? ¿Qué es lo que me gustaría que sucediera? ¿Cuál es mi deseo mayor en el futuro con otros? Yo haría esa invitación antes que mirar la obligatoriedad del tener que hacer. Solo es una invitación nada más, desde el mismo lenguaje, transitar hacia el querer. Y como decía ahí una de las palabras de la nube, desde el amor, desde la convivencia, del estar con otros, ¿sí? Y aquí me aparece el amor profundo de estar con otros. Eso es lo que me resuena. Sí, me hace mucho sentido y yo creo que el quiero o el debo, de alguna u otra manera, a mí me explica lo que pasa, porque hay gente que sencillamente no quiere usar la mascarilla, digamos, desobedece y hace fiesta, etcétera, etcétera. Y es una manera así como, es que yo quiero estar en esa. Y claro, tiene que ver con el propósito de cada uno en la vida. ¿María? Sí, una frase que podemos compartir.
que uno dice, ya, hoy día yo voy a tener un mejor día, ¿cierto? Pero es más eficiente que uno diga, hoy día voy a hacer esto para tener un buen día, que es como algo que es más convincente para que tú te vaya a ir bien. Hacer un hecho para tener un buen día, en vez de decir que voy a tener un buen día así como si solo, es mejor decir, voy a hacer esto para tener un buen día. Yo creo que eso igual afecta un poquito. Una invitación. Luis dice, gracias María, Luis dice, la cuarentena me ha permitido aumentar mi autoconocimiento, observarme y descubrir cosas que no hubiera creído posibles hace algunos años. Consideraba que no era capaz de estar tanto tiempo aislado, encerrado, y bueno, y mi cambio es, sí, soy capaz, es en mi creencia, ha cambiado la creencia. Gracias Luis. Maravilloso. Gracias, Luis. Yo Sí, creo que ha sido un espacio de encontrarnos con nosotros, reencontrarnos y también de volver a enamorarnos de nosotros primero para convivir luego con otros. Ha sido en mi caso, ahí Luis, comparto contigo, ha sido un reencantarme también conmigo, ¿sí? En este nuevo escenario. Y también, como decía María, ¿qué es lo que hago hoy día para estar mejor, para sentirme bien, para abandonar ese morral que cargamos cada uno de nosotros, así más pesado o menos pesado, para estar bien durante un día y no solo en un día, sino que también varios días y insisto, somos entes sociales con otros también, con los otros. sí. Y nuevamente me viene el tema de las creencias a raíz de también me he permitido escuchar gente que efectivamente cree que todo esto es una conspiración, que es mentira, etcétera, etcétera. Y ahí está otra creencia de respetar al otro como un legítimo otro. Y si él cree que esto es así, aunque a mí me dé así como una cosita por todos lados de no aceptación, aceptarlo, aceptar sus creencias. Yo creo que una de las preparaciones básicas como coaches ha sido eso, de encontrarnos con ese otro que piensa distinto, que dice distinto, que tiene una verdad distinta a la mía, o parecida quizás, donde cada uno de nosotros fue arrojado en un lugar determinado, como decías tú, ahí un país, una comuna, una familia, y generar estas creencias también, fundadas, infundadas, con este concepto tan marcado de verdad, en donde cuántas verdades hay, tantas personas como habemos en esta conversación. Maravilloso lograr entender eso. Hay 21 conectados y tenemos 21 verdades, desde nuestras propias creencias, desde nuestros juicios maestros, desde nuestro propio convivir con otros. Ahorita la invitación. O sea, escuchemos la verdad de Susana y después de Olivia. Vamos, perfecto. Susana, ¿cuál es tu verdad? Tienes que desactivar tu teléfono, tu micrófono. Ahí sí, ahora sí. Sí, hola, sí. Hola, ¿cómo están? Hola, hola Verónica, hola Sergio, hola a todos. Gracias por estar. Qué bonita la conversación que nos trajo Verónica, en realidad me encantó cómo fue este camino que nos fue mostrando desde las palabras y cómo el lenguaje va generando realidad. Y me hizo sentido, el otro día estuve viendo en Netflix a Brené Brown, me encanta ella, sus charlas y todo, y me conecté de nuevo con la vulnerabilidad. Y creo que en este periodo el que muchos hayamos aceptado ser vulnerables nos ha permitido pedir ayuda. Y eso está pasando en distintas comunidades, en distintos lugares, donde aparecen las ollas comunes, donde aparece la gente ayudando a otros, donde aparecen los que necesitan, a través del aceptar esta vulnerabilidad y aceptar que hoy día, como decía Verónica, se quebró una realidad que teníamos, funcionaba perfecto como un reloj,
y de repente esto ya no es así, y la única opción era aceptar que somos vulnerables. Y ahí aparece el aceptarlo, el pedir ayuda, y desde ahí la confianza, que también lo nombró la Vero, aquí de cómo llegamos a generar un espacio de confianza nuevo, y yo, no sé, apuesto, pienso, creo y espero que efectivamente este cambio nos lleve a una comunidad nueva, a una nueva forma de relacionarnos, en que la confianza sea parte de este eje conector y que mejore las relaciones con nosotros, ya sea virtual, presencial, no sé, pero que la confianza aparezca, ya que, como decía Vero, estábamos entre los países más desconfiados y que ahora hayan aparecido instancias que nos muevan, nos remezcan para confiar. Así que apuesto por ahí. Por ahí van mis nuevas creencias. Qué lindo, Susana, gracias. Esa creencia se define. Olivia. Ahí. Bienvenida, bienvenida Olivia. Hola. La verdad es que para mí ha sido un gusto poder participar de todos estos conversatorios. Estuve también en el de las 5 de la tarde y es maravilloso poder... finalmente yo me siento que estamos reflexionando juntos. Los voy escuchando a las personas que están exponiendo. Muchas gracias, Verónica. Y la verdad es que me voy sintiendo interpelada. Y respecto de las creencias, me parece que, claro, al ser coach es uno también entender que la creencia es la verdad del otro y tiene esa validez tanto como mis propias verdades, también me abre a vivir la empatía de una manera distinta. Y también me parece que lo que decía Sergio respecto de estas resistencias y dentro de las creencias de cada uno, ¿cierto? Me pongo la mascarilla, no me la pongo, esto es mentira o esto es verdad, también nos pone de frente a cómo manejamos nuestra comunicación con otros frente a algo que puede ser, entre comillas, ¿no? Porque no tengo yo la verdad absoluta, lo que pueda ser peligroso para nosotros también. Entonces, quizás el desafío y la oportunidad más bonita es que nos está poniendo en la posición de asumir y tomar decisiones constantemente. O sea, constantemente estamos teniendo que sopesar cosas, lo que creemos nosotros, lo que creen los demás, qué es lo que aceptamos creer, ¿cierto? ¿Qué abrazamos como nuestra verdad? Y finalmente desde ahí también la invitación a ser súper respetuosos de lo que el otro aceptó y tomó la decisión, entendiendo de que todas nuestras decisiones tienen una carga y tienen un peso que no ha sido menor en esto de estar encerrados y distantes de nuestros seres queridos, que obviamente nos hace más vulnerables. Así me he sentido yo también, emocionalmente más vulnerable, y eso también me ha de una u otra forma fortalecido en el asumir que mis decisiones tienen un valor muy importante desde que me costó tomarlas, y que sopesé varias cosas para hacerlo, y eso creo que ha sido enriquecedor también. Y la invitación súper grande en la que me he visto yo, de no juzgar las creencias de los demás, de no juzgar las decisiones de los demás, aunque no esté de acuerdo con ellas, y eso también es súper coherente con el ser coaches. Eso, muchas gracias. Ya, está bonito. Gracias a ti. Está bonito y déjame dejar una pregunta ahí dando vuelta relacionada con lo que tú mencionas. ¿Quiénes seríamos sin nuestra verdad? Solo para reflexionar un ratito. ¿Quiénes seríamos si nos despojamos de nuestra verdad? Desde las creencias. Ahí está bonito, Sergio. Cierto. Me gusta mucho. Cierto. Bueno, llevamos 1 hora 10 minutos. Se nos pasó, Se nos pasó el tiempo. Sí, Agradecerles nuevamente su tiempo, su presencia. Por ahí le escribí en el chat, ahí si alguien me escribe a ese email, le regalamos un libro en PDF sobre este tema como agradecimiento al estar.
No sé, pero a mí me gustaría invitarme a mí mismo primero. Ujú. Mi felicidad y mi sufrimiento pasa por las palabras que emito. Y eso para mí es súper potente. Así que les invito a hacer un mundo para cada uno mucho más feliz cuidando el lenguaje. Esa es como mi reflexión y mi invitación para terminar. Te dejo, Verónica, que tú termines. Wow. Siempre con frases, así que cada uno de nosotros es una obra maestra. Dejemos que aparezcamos desde esa obra maestra que somos para estar con otros también, reconociéndolos de la misma manera. Estamos para convivir, para estar juntos. No veo este mundo desde esta soledad. Nadie está solo. No veo a personas que están solas en su departamento, en su casa, sin que estén conectados con otros, ¿sí? Donde estén atentos a esa vulnerabilidad que mencionaba Susana, estar atentos a pedir, a estar con otros también, a conversar, a sostener conversaciones de contención, a compartir ese exquisito café con mis grandes amigos también a través de esta conexión. Solo es eso. Agradecida, Sergio, por este regalo. Estoy en una nueva puerta del conocimiento y celebro mis incompetencias como siempre. Y entro a nuevos espacios de conocimiento con ustedes también desde sus propias preguntas y de sus propias verdades. Así que Nos construimos hoy día un poquito más. Nos construimos un poquito más. un poquito. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bien, muchas Muy gracias. bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por Bueno. estar. Gracias, Jesús. No, gracias a ustedes. Ya como últimas palabras, queremos agradecerle a todos los participantes y muy cordialmente a Verónica y Sergio por estas palabras que nos trajeron hoy día. También los queremos invitar a estar atentos a la página web UNIAC para estar informados de los próximos talleres y conversatorios. También les queremos informar que si quieren ver de nuevo esta actividad, estará disponible en Facebook y YouTube de la universidad. Tengan todos buenas noches. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Y a Jesús también, que está por ahí en la audiencia. A Mitzi, muchas gracias. Roberto, Enrique, Luis, muchas gracias por estar, cada uno de ustedes. Ahí, Claudia, por acompañarme también. Y Susana, gracias Susana por estar aquí también. Sergio.